Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que va a dar muchísimo de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos, especialmente para los fanáticos de la televisión y las series. Vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, y sobre todo, exploraremos esa idea que muchos han estado comentando, ¿es Afra Saraoglu la gran inspiración de Mert Ramazan Demir? Prepárense porque vamos a desmenuzar esto con todo el detalle y la pasión que merece. Si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Ahora, sin más preámbulos, entremos en materia. El mundo del espectáculo turco y en particular la serie Yalan nos ha regalado una dupla que ha conquistado corazones a nivel mundial, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sus personajes Ferit y Seyran tienen una química en pantalla tan palpable, tan electrizante, que es imposible no preguntarse si esa magia se extiende más allá de los reflectores. Y es justo ahí donde entra la pregunta del millón, ¿podría ser Afra Saraoglu la fuente de inspiración más grande para Mert Ramazan Demir? Para empezar, es importante contextualizar. Ambos actores son jóvenes, talentosos y han experimentado un ascenso meteórico en sus carreras gracias al éxito arrollador de Yalan. Mert Ramazan Demir, quien interpreta a Ferit, un joven apuesto pero impulsivo y caprichoso, ha mostrado una evolución notable a lo largo de la serie. Su interpretación ha sido elogiada por su profundidad, su capacidad para transmitir emociones complejas y sobre todo, por esa conexión genuina que logra con su coprotagonista, Afra. Muchos críticos y seguidores de la serie han señalado cómo Mert parece florecer en cada escena que comparte con Afra. No se trata solo de memorizar diálogos o seguir un guión, hay una espontaneidad, una mirada, un gesto que sugiere una comprensión profunda y una entrega total en su actuación cuando está junto a ella. Podría ser que Afra, con su propia entrega, su profesionalismo y esa energía que irradia en cada toma, sea la chispa que enciende lo mejor de Mert como actor. Pensemos en la naturaleza del trabajo actoral. Los actores se alimentan de la energía de sus compañeros. La inspiración puede venir de muchas fuentes, un mentor, un guión brillante, una escena particularmente desafiante. Pero cuando dos actores tienen una conexión tan fuerte, una química, que trasciende lo ordinario, es natural que esa conexión se convierta en un catalizador. Afra Saraoglu, interpretando a Seyran, una mujer fuerte, resiliente y con un gran corazón, ofrece un contrapunto perfecto a la impulsividad de Ferit. Esta dinámica entre sus personajes, tan bien lograda, no solo se ve en la pantalla, sino que parece tener un eco en la forma en que Mert se desenvuelve. Analicemos las entrevistas y las apariciones públicas. Cada vez que Mert Ramazan Demir ha sido preguntado sobre Afra, sus respuestas suelen estar cargadas de respeto, admiración y un cariño genuino. Lo describe como una compañera de trabajo excepcional, talentosa y dedicada. Habla de cómo trabajan juntos para construir las escenas, cómo se apoyan mutuamente. Si bien esto podría interpretarse como el agradecimiento profesional hacia una colega, la forma en que lo dice, a menudo con una sonrisa en los labios, sugiere algo más profundo. Es como si mencionara a alguien que realmente lo impulsa a ser mejor. La inspiración no siempre se trata de un amor romántico, aunque en este caso, la especulación es inevitable y hasta entretenida. La inspiración puede ser la admiración por el talento de alguien, la forma en que esa persona aborda su arte, la energía que aporta a un proyecto. Mert ha comentado en varias ocasiones la dificultad de dar vida a Ferit, un personaje con tantas facetas y contradicciones. Para poder interpretar a un personaje así de complejo, necesita sentirse seguro, apoyado y, sobre todo, inspirado. Afra, con su talento innato y su ética de trabajo, le proporciona precisamente eso. Podemos observar esto en detalles sutiles. Las miradas que se intercambian en momentos de tensión o de ternura. La forma en que Mert reacciona a las emociones de Afra en escena, como si realmente las sintiera, no solo actuara. Esto habla de una conexión actoral muy sólida. Cuando un actor se siente inspirado por su pareja en escena, la actuación se vuelve más auténtica, más conmovedora. El público percibe esa autenticidad, y es una de las razones principales por las que Yalan ha sido un éxito tan rotundo. Además, pensemos en el viaje de los actores. Ambos han trabajado duro para llegar a donde están. Han enfrentado sus propios desafíos y han aprendido de sus experiencias.
Pero el éxito masivo de una serie como esta, con la presión y la atención que lleva, puede ser abrumador. Tener a alguien a tu lado que entiende esa experiencia, que comparte ese mismo nivel de dedicación, puede ser un ancla. Y en el caso de Mert, parece que Afra ha sido esa compañera que no solo entiende, sino que también potencia su rendimiento. No quiero sonar como un chismoso, pero creo que es fascinante cómo la vida real y la ficción a veces se entrelazan, o al menos, cómo las dinámicas personales pueden influir en el arte. Si Afra Saraolu es una fuente de inspiración para Mert Ramazan Demir, no es algo negativo. Al contrario, es una prueba de la química que tienen y de cómo pueden elevarse mutuamente como artistas. Es un testimonio de cómo las buenas relaciones laborales, basadas en el respeto y la admiración mutua, pueden dar frutos increíbles. Quizás la inspiración que Mert encuentra en Afra se manifiesta en su deseo de superar las expectativas, de darle a cada escena el máximo de su potencial. Quizás ver la dedicación de Afra lo motiva a ser aún más riguroso con su propio trabajo. O tal vez, y esto es solo especulación, pero una especulación hermosa, la conexión que sienten como personas se traduce en una complicidad actoral que es simplemente mágica. Es como si se entendieran sin necesidad de palabras, y esa comprensión se traduce en actuaciones que tocan las fibras más sensibles de la audiencia. Pensemos en algunos momentos clave de la serie. Esos diálogos cargados de emoción, esas escenas de conflicto, pero también esos instantes de ternura y reconexión. En todos esos momentos, la presencia y la actuación de Afra parecen tener un impacto directo en la intensidad y la autenticidad de Mert. Cuando Ferit muestra su vulnerabilidad, o cuando lucha contra sus impulsos, su actuación se siente más creíble y conmovedora cuando está interactuando con Seyran. Y esa creíbilidad, esa conexión emocional, es algo que no se improvisa. Requiere un compromiso profundo, y es probable que ese compromiso se vea fortalecido por la presencia de una coprotagonista que también está al 100%. Incluso fuera de la pantalla, en entrevistas y eventos, la dinámica entre ellos es palpable. Se les ve cómodos, riendo, apoyándose. Esa camaradería, esa amistad, puede ser una fuente de inspiración en sí misma. El buen ambiente de trabajo se traduce directamente en la calidad del producto final. Y en este caso el producto final es una serie que ha cautivado al mundo. Entonces, ¿podríamos decir con total certeza que Afra Saraolu es la grande inspiración de Mert Ramazan Demir? Es difícil tener una respuesta definitiva, ya que solo ellos saben la verdadera profundidad de su relación. Sin embargo, basándonos en la evidencia que vemos en pantalla, en sus declaraciones, y en la palpable química que comparten, es muy plausible considerar que Afra tiene un papel fundamental en el florecimiento artístico de Mert. Ella no solo es su coprotagonista, sino que parece ser esa compañera que saca lo mejor de él, que lo reta, que lo inspira a entregar actuaciones memorables. La inspiración es algo poderoso. Puede venir de un amante, de un amigo, de un mentor, o simplemente de alguien cuyo talento y dedicación te inspiran a ser mejor. En el caso de Mert y Afra, la línea entre la ficción y la realidad se difumina de una manera hermosa, creando una sinergia que ha dado vida a uno de los romances televisivos más queridos de los últimos tiempos. Y si esa inspiración mutua se traduce en actuaciones que nos llegan al corazón, ¿quiénes somos nosotros para no celebrarlo? En resumen, hemos explorado la fascinante conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, y hemos analizado la posibilidad de que Afra sea una fuente de inspiración clave para Mert. Hemos visto cómo su química en pantalla, sus interacciones en entrevistas y la calidad de sus actuaciones sugieren una relación profesional y personal muy profunda. Si bien no podemos afirmar con absoluta certeza que Afra sea su gran inspiración, la evidencia apunta a que ella juega un papel muy importante en su desarrollo como actor y en el éxito de Yalan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Afra Saraolu inspira a Mert Ramazan Demir? ¿Qué otros actores o actrices creen que tienen una química tan potente que podría considerarse una fuente de inspiración mutua? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.